Dios me hizo así. Sí, oye eso. No, Dios no te hizo así. Ay, Proverbio es sabiduría práctica. Porque si tú no practicas el entendimiento, tú no tienes la sabiduría. sabiduría, santo. Está hablando de tú comportarte Santo. en momentos de tu vida con prudencia, Dios De la mío. manera correcta. saber cuándo callar, Ay, santo. saber cuándo contestar Gloria a Dios. y cómo contestar. Bienvenidos para todos mis hermanos, de parte de nosotros aquí en Unidos en Cristo, nuevamente, un sábado más con una nueva palabra de parte de Dios. Estamos contentos, siempre vamos a estar contentos de poder tener aquí invitados que traigan una palabra fresca para ustedes, mis hermanos. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo grandemente para ustedes. Por lo tanto, le pedimos a todos que comiencen a compartir esta transmisión rápidamente, que comiencen a darle like y a comentar, que al final vamos a estar orando por ustedes. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube oficial Unidos en Cristo y en Instagram unidosencristo.ofc. Santo. Comparta rápidamente. Gloria Bueno, a Dios. vamos a darle primeramente la gloria y la honra a nuestro Señor por un sábado más. Sabemos que está frío, pero cuando uno tiene su llamado para compartir la palabra del Señor, estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Señor. Si usted está conectado a nuestro programa, yo le voy a permitir en el nombre del Señor que no se despegue, porque este tema será sobrenatural. Y en este momento les damos la bienvenida al pastor Gerson Ramos. Vamos, un aplauso, un aplauso. Bienvenido, Gerson. Si puede saludar a la audiencia en esa cámara. Amén, amén, aleluya, bienvenido. Dios le bendiga, gracia y paz, que ese es el saludo, aleluya, el saludo de la iglesia, gracia y paz. El Dios te bendiga, claro, es bien recibido. Dios te bendiga significa la gracia, que el propósito, el favor de Dios esté mío. sobre ti. Pero gracia y paz es el que le da el sazón, porque estamos en la Santo gracia, en la Jesús. paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le doy la bienvenida, gracias por mi invitación. Amén, es amén. un placer, es un honor por estar aquí, compartir con Amén. ustedes. El honor es Amén. nuestro. Hermano Gerson, entonces queremos rápidamente conocer un poco más de usted. ¿De dónde viene? Amén. ¿Cómo fue su crianza? ¿Qué tiempo lleva en el Evangelio? Un poquito de su historia para que luego entremos en el tema. Bien, soy nacido en Puerto Rico, en San Juan, pero criado en República Dominicana, en la capital. ¿Cómo? Ay, santo. ¿En dónde? ¿En la capital? En la capital. Ay, pues, mi madre, pero Villafaro, Mendoza. Mi es hogar, novio, yo conozco esa mi zona. hogar. Claro. Ah, pues mira, fue. Villafaro, bueno. claro. Sí, fui La ahí. Charle por ahí. Wow. La San Vicente, todo eso está pegado por ahí. Y mis padres, que son mis abuelos, como le mencioné esta mañana temprano, entonces, pues fui criado en el Evangelio, fui educado bajo la palabra. Mis padres me enseñaron el temor a Dios, pero yo siempre, cuando digo esto, una cosa es tú ser criado en el Evangelio, otra cosa es nacer de nuevo. Santo. Y cuando tú tienes una experiencia con ese Padre amoroso, ahí que tú naces de nuevo. Dios mío. Santo. Porque una cosa es tú escuchar que un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios de amor que Santo. perdona. Yes. Pero cuando tú recibes esa experiencia personal, ahí es que tu mente, ahí es que tú despiertas. Dios mío. Y tú dices, todo lo que escuché Ujú. es de verdad. Santo. Entonces esa es la experiencia vivida. Exactamente. Es una Santo cosa- ¿sabes que hay gente Jesús. que dice, yo quiero vivir la experiencia? Yes. Porque una cosa es que tú escuches que un lugar es un lugar o un restaurante es bien, que cocina bien, pero cuando tú vas al restaurante y tú come. comes y dices, Wow. la cosa entonces en serio. Ay, santo. Entonces, porque tú vives. Entonces, yo, criado en el Evangelio, y a los cumpliendo 21 años de edad, me recuerdo, tuve una
revelación personal con el Señor. Dios mío. Cuéntenos eso. Wow. Y ahí, bueno, como mencioné, yo me salí, no que me salí de los caminos del Señor, no es que me fui a hacer cosas, ¿verdad? Extravagantes afuera, sino que por motivos de, vamos a decirlo, de rebeldía, de juventud, cosas que yo no estaba de acuerdo, pues me fui, pero siempre estaba con el temor de Dios, siempre leía a mí la palabra, siempre estaba con ¿verdad? Esa educación cristiana. So, digamos un poquito frío entonces. Un Eh, poquito, se para no decir descarriado, porque él estaba leyendo la palabra, tenía su temor, pero en realidad no Se estaba, apartó. no estaba en Vamos el a- fuego. Vamos a decir que se apartó. Vamos, sí, se puede decir que me aparté Ok. del propósito, vamos Exacto. a decirlo Ok, así. all right. Del propósito, pero como mencioné, siempre estaba con ese temor de Dios, siempre a veces los dones salían. Ay. En cuestión de estudio bíblico. A mí me encanta la palabra del Señor, siempre me ha Amén. gustado estudiarla. Santo. Y salía a veces, muchas veces, cosas así con mis amistades. Ujú. Y hasta que me acuerdo una mañana, un fin de semana, tuve un encuentro personal con el Señor. Santo Jesús. Algo extraordinario. Yo no estaba ni pensando en Dios en ese momento. No estaba ni siquiera con problemas Ok. que yo estaba buscando la ayuda divina. No, sino que el Padre, por su misericordia, por su amor, una mañana me visitó. Es algo que no sé si puedo contar rapidito. Cuéntelo, Sí, cuéntelo. mi hermano, usted es el Claro. invitado. Estamos esperando eso. Yo estaba, ¿verdad?, en mi habitación, como estaba diciendo, estaba acostado en mi cama. De momento veo que el techo de mi casa se borra. Dios mío. El techo se borra, veo el cielo, Se abrió el veo el sol, veo como la luz del día, como si fuese Mío. al mediodía, ese sol resplandeciente. Wow. Y de Wow. momento veo una luz que arropa todo, Dios mío. que arropó la luz del sol, una luz blanca. Yo no he visto, No puede describirlo. no he visto foco, no he visto nada que se acerque a esa luz. Mm. Y Wow. me arrodillé porque rápido el consciente de uno es que uno dice que si uno ve a Dios no se va a morir, que si la luz de Dios te ciega, tú sabes, Sí, cosas sí, de sí, Pablo. sí, o sea, ajá. de momento me vino esa cosa así, ¿verdad? Y yo dije, me voy a quedar ciego, Wow. me voy a morir. Y lo que hice fue que me puse de rodillas con la cara tapada. Dios mío. El temor de Dios rápido vino, algo sobrenatural en mi vida, y después de ahí, pues, todo cambió. Dios mío. Cambió mi perspectiva, mi manera de hablar, cambió muchas cosas dentro de mí que, Dios mío. Pero solamente Yo se le digo- abrió el cielo y ya. Y la luz. bueno, hermano, para mí eso era... Eso es Algo grave. extraordinario. No, claro, sobrenatural. Imagínate, usted está acostado en su cama y de momento usted ve que el techo se va. Oh my God. Se va al techo. Lo que yo estoy viendo estoy viendo la casa, las paredes, ¿verdad? Ok. Pero cuando estoy mirando para arriba, el techo no está. No Dios está ahí. mío. Se abrió el cielo. Y Dios mío. eso te fue un quedó aviso. ya impactado. Eso fue un aviso, un ahí anuncio. Entonces ahí yo cogí, me amanecí cuando vine en sí, y yo estaba de rodillas, Dios mío. adorando a Dios, Padre. espontáneamente. Después de ahí, pues, yo he tenido 3 encuentros muy... Ok. Cuéntanos el segundo. Ay. ese es el segundo. Ay. Oh. El primero yo estaba, ¿verdad?, muy niño. Vi algo bien, como un bosque bien lindo, y había un río bien resplandeciente, bien clear, y vi al Señor de lejos compartiendo con gente. Y yo quería tratar de llegar, y escuché esa voz que decía, todavía no es el tiempo de cruzar. No estoy diciendo que me voy a morir, no era eso, sino que entendí en ese momento, entendí que la cercanía poco a poco iba a fluir con el Señor. El segundo fue el que le mencioné ahora, el de que se abrió, ¿verdad? De hecho, sí. Y el tercero fue una depresión que yo caí, Oh my God. Ay, ay, ay. una depresión bien fea. Y de ahí escuché la voz del Señor que me dijo,
¿hasta cuándo tú vas a estar así? Ay, ay, Fue ay. lo que me estaba bañando un domingo. Dios mío. Y escuché esa voz. Cada vez que recuerdo esto me da un poco de, ¿verdad?, de sentimiento. Y esa voz me dijo, ¿hasta cuándo vas a estar en esa condición? Vuelve a mi casa. Dios mío. Y de ahí, pues, rápido me bañé, me vestí. Y ahí fue que empecé a ir donde la iglesia Julia Félix, conocida como Margarita. Yo siento que ya Dios le comenzó a hablar a mucha gente. Dios ahí. mío. Porque hay No, mucha porque- gente que está pasando por eso en este momento, que están pasando por depresión. Yo le doy duro a la depresión. Ay, santo, A mí me encanta mucho la sanidad interior. santo. Porque hay mucha gente que van a la iglesia Ujú. y Dios mío. van con ese problema del alma Ok. y salen como entraron. Yo siempre trato de dar una palabra que te cambie de perspectiva, cambie en tu manera de pensar. Y eso fue lo que me pasó. Y yo, en ese momento, fue un momento de limpieza de parte del Señor. Yo tuve como 3 meses que yo iba a la iglesia de la María a llorar, que yo iba y me Dios iba. mío. Aprovechemos el Limpiándote. aprovechemos el tiempo y díganos cómo se puede salir de la depresión. Porque hay gente que lo está viviendo eso. Sí, bueno, yo digo que cada persona es un universo diferente. Yes, El Señor un sabe mundo cómo, diferente. el Señor sabe cómo tratar. Pero una de las cosas que es común es, primero tienes que saber que hay una condición. Tú tienes una condición. Sí, eso es lo primero. Eso es lo primero, saber que tú tienes una condición. No es malo. Porque cuando Jesús sanaba, escuchen, cuando Jesús sanaba, Jesús le decía, ¿qué tú quieres que yo te haga? Sabiéndolo. Y nadie Jesús. sabía, Ok. nadie decía, no, yo no tengo nada, porque esa es la cosa. Entonces Dios, con un Dios justo, si tú no tienes nada, entonces yo no voy a sanar nada, porque Ay. nada es nada. Ok. Exacto. Amén. ¿Eso es verdad? Todo lo que Wow. vino a Jesús con una condición decía, mi problema es este. Yeah. Él tenía que Soy confesarlo. ciego. Él tenía Yeah. que confesar. Él tenía que admitir que él tenía ese problema. Yes. Para que Ay, él lo pudiera santo. sanar. Y yo prediqué la Gloria semana a pasada en mi Dios. iglesia eso de confesar, cambiarle mentalidad. Tú tienes que confesar primero. Ok. Y yo confesé dentro de yo sabía que tenía un problema. Y ese fue mi problema. Yo fui sincero delante de la presencia de Dios. Señor, tengo este problema. Señor, yo quiero que tú me resuelvas porque yo escuché que tú sanas. Yo he escuchado que tú sanas. Ok. Y la sanidad que yo estoy buscando no es una sanidad física, es una sanidad emocional que está afectando lo físico. Yes. Dios mío. Yes. Y reconocí eso, empecé a buscar la ayuda espiritual y empecé a trabajar en mí. Que tengo que resolver algunos problemas que yo estoy pasando que sin echarle la culpa a otros. Ok. Wow. Porque muchas veces tenemos un problema que sí fue provocado por una herida que alguien provocó. Claro que sí. Mío. Pero para tú sanar, tú tienes que reconocer que tú tienes un problema. Segundo, que tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Dios mío. Porque el otro no va a pensar por ti. Santo lo dijo. Yes, aleluya. Yes. Y eso es lo que yo he dicho. Si tú quieres un cambio en tu vida, tienes que cambiar tú. Porque Santo. muchas veces queremos que el otro cambie, pero tú te vas a quedar estático. Ay, Exacto. santo. Porque no, aquel tiene que cambiar. No he escuchado personas así que Yes, dicen, yes. por ejemplo, los problemas matrimoniales. Siempre. Siempre hay una pareja que va a decir, no, pero es que Eres tú. es él que tiene que cambiar, Yeah. es él. Entonces, no. Tú tienes que cambiar también porque si yo hago un cambio, primeramente voy a crecer, voy a madurar y la otra persona va a ver, bueno, la persona está madurando, déjame yo cambiar también ciertas cosas, Claro. siempre y cuando no haya egoísmo. Pero eso es Santo. en cuestión de matrimonio. Ay, Pero sí, vamos sí, a hablar sí. de, si hablas de lo tú tienes que saber que tú tienes un problema y tú tienes que cambiar tu perspectiva, tu visión, tienes que Mío. cambiar tu manera de pensar, tienes Yes. que cambiar lo que tú estás estás afectando. Mira, el padre de la medicina, Politarco, no me recuerdo el nombre, un nombre griego. Hay una frase que él dice que se me quedó grabada, que dice, para tú sanar a una persona, tienes que preguntarle si está dispuesto a cambiar lo que le está haciendo daño. Ay, santo. Ahí está. Es una clave. Porque hay personas que se casan con el problema. Ok. Saben que tienen un problema, tienen la solución del problema, pero no quieren resolver el problema
Ay, santo. porque se casan con el problema y prefieren estar así. Sí, y saben mío. que tienen un problema. Como por ejemplo Mío. los que dicen de que yo soy así, a mí nadie me va Ajá, a cambiar. yes, Yo yes. siempre sigo Yo he así. escuchado gente Ya así. yo mismo Yes. sé. Y para colmo dice, no, yo soy, y le echan la culpa a Dios. Ay. Dios me hizo así. Sí, oye eso. No, Dios no te hizo así. Ay, santo Porque Jesús. Dios no hace disparate. No, Ay, y lo hay- dijo, y hay cosas lo que no- dijo. hay cosas que no son normales también. Ay, padre. Yo escucho que hay gente así y yo me quedo, bueno, si Dios te hizo así, entonces Dios tiene un problema. Ay. Claro, porque... Ay. No, pero es la verdad. Y Dios no lo tiene. Dios Entonces, mío. Ese Dios que tú dices, no, yo no lo conozco Ay, padre. y tampoco lo quiero conocer. Ay, santo, lo dijo. Ay, padre. Si Él no hizo a su imagen y semejanza. Ay, imagínate padre. tú. Pues entonces el problema entonces no soy yo, entonces el problema de quién es. Ay, de la persona. De la persona. Que Así si Dios mismo. me hizo a mí depresivo, entonces Ay. yo voy a decirle No, a él, no, como no. tú eres un Dios de depresivo, Ay. pues tú tienes que resolver el problema porque fuiste tú que me pusiste así. Ay, santo. No, No, Usted no trabaja Eso así. sí es verdad. no, Dios no trabaja así. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar al tema, a lo Gloria más a Dios. importante. Y el tema se trata y se basa la historia y la sabiduría de qué? De Salomón. ¿Quién era Salomón? Salomón era el hijo de David y de Besabet. Mis hermanos, tras la muerte de David, Salomón heredó ¿qué? El trono de qué? De su padre. Aunque no era primogénito, aunque él no era el primogénito, fue elegido por su padre David con el apoyo del profeta Natán. Salomón fue una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Las Escrituras nos dice y nos explica y nos enseña que Salomón fue uno de los reyes más grandes de Israel. Amén. Mis hermanos, todo lo que sale de mis labios es para que ustedes aprendan quién fue mi hermano Salomón. Su historia está narrada principalmente en los libros de ¿qué? De Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y algunos proverbios. Otras tradicionalmente atribuidas a él. Su vida y su reinado ofrecen lecciones profundas sobre ¿qué? Sobre la sabiduría, la justicia, el liderazgo, el orgullo y la idolatría. Pero el reinado de Salomón está lleno de ¿qué? De lecciones. Esto lo explica su historia narrada en la Biblia en un recordatorio poderoso. Me explico. Sobre cómo los dones divinos pueden ser utilizados para hacer el bien o para hacer el mal. Sabemos por las Escrituras, cuando Dios le ofreció que pidiera cualquier cosa, ¿qué le pidió? Él le pidió sabiduría. Pero el peligro de la autosuficiencia nos explica y nos enseña que cuando es su llamado, él tuvo su llamado, él eligió ¿qué? Sabiduría. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, verso 13? Nos dice, pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal. Mal. Su orgullo creció con el tiempo. Escuchen, con el tiempo, debido a su riqueza, poder y fama. Pero este orgullo lo llenó de ¿qué? De confiar más en él que en Dios. Por eso nuestro Señor en Proverbios capítulo 3, verso 5 nos dice y nos explica y nos enseña: fíate de Jehová de todo su corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Amén. Dios mío, esto está poderoso. Hablar de Salomón, bueno, vamos a dejar que el varón nos hable un poco de Salomón, pero Salomón es escritor de muchos proverbios y de libros de cantares también. O sea, vamos a hablar de todo un poco porque es tremendo. Aparte de que era Santo. joven, de que tenía una debilidad. Vamos a hablar de todo eso un poco. Varón, ¿quién fue Salomón? Bueno, un momentito, un segundo, quiero mandar un saludo a mis hermanos, al pastor Roberto, que mi pastor fue mi primer pastor aquí en Estados Unidos, y su esposa. Y ¿Cómo se llama el pastor? Pastor Roberto. Roberto, muchas Roberto bendiciones para Rodríguez. usted. Saludos. Está por ahí la hermana Glendalí, mi esposa. Dios le bendiga. Saludos para todos. Miren, sincero, cuando yo vi el tema, me sorprendió.
me sorprendió bastante. Yo dije, pues, está muy, muy interesante el tema. Ok. De la sabiduría y la historia de Salomón, como el hermano mencionó, Johnny. hermano Johnny mencionó de Salomón. Salomón es hijo de David, creo que es el más de pequeño, Besabel. si no me equivoco. Pero yo creo que a Salomón se le atribuyeron muchas cosas, mitos y leyendas a Salomón. Salomón es un rey muy conocido no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el oriente. Okay. Y tuvo muchos atributos y mitologías y libros que yo he escuchado que, según el que escribió, libros de mitología, hasta libros, según lo que, ¿verdad?, dicen, no estoy confirmando eso, pero sí dicen que también hizo hasta libros de brujería y cosas así. Oh my God. Yo le iba a decir eso, los brujos lo utilizan a él. Exacto. Dice que hablan de él. Que él hizo algunos libros de cómo manejar ciertas capacidades espirituales, ¿verdad?, de otras entidades. Se le atribuye, no sé. Confirmado, claro. Según lo que yo pude estudiar de Rey Salomón, no me menciona eso. Okay. Pero se le atribuye más en el ámbito cristiano de la sabiduría y las riquezas y cosas que él hizo. Que hasta el sol de hoy ha sido de impacto a la vida del cristiano. Wow. Yo, como soy una persona que me gusta hacer investigación más profunda, Ya yo lo noté eso, varón. yo siempre estoy buscando, no la quinta parte del gato, Por el Z. si no pregunto por qué ese gato tiene 5 patas. Sí mismo. Exacto, Que usted exactamente. estudia. ¿Y quién se la puso ahí? Ay. Yo busco eso. Bien. ¿Pidió realmente Salomón sabiduría? Sí. Creo que sí. Lo que pasa En es el que sueño. él era muy joven. Ajá. Entonces, al ser tan joven, él no tenía La capacidad. la capacidad de dirigir a un pueblo que estamos hablando de que era el rey David quien gobernaba y él era respaldado por Dios. Okay. Entonces, un muchacho joven que viene Dios y le da esta responsabilidad de juzgar a esta gente, estos juicios y estas cosas, pues él tuvo que pedirle al Señor. Y todo fue a través de un sueño. Ayudara. A través de un sueño Dios le habló. Amén. Explíquese eso. Miren, no voy a decir que sí, tampoco voy a decir que no. Ok. Voy a decir Diga. lo que dice el texto, Ok. que es diferente. All right, go ahead. ¿Por qué pregunto si realmente Salomón pidió sabiduría? Porque el título del capítulo dice que pide sabiduría. Ok. Pero cuando leemos, él no pidió sabiduría. Como de otra forma que lo dice. Ok. Sabiduría no es algo que tú pides. Sabiduría es algo que tú adquieres. Oh, santo. Porque me gusta definir. Dios mío. Explíquese, Ah. varón. Vamos allá. Vamos a esto. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría o experiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. Por ejemplo, usted tiene experiencia, por ejemplo, un mecánico. El mecánico tiene que estudiar la mecánica, o alguien que son clandestinos, tiene un conocimiento de bregar, cambiar una goma o cambiar cualquier cosa. O conoce los ruidos. Cuando tú eres un mecánico con experiencia, el mecánico, como tiene sabiduría ya en bregar con mecánica, ya nada más con saber con el ruido, lo que usted dice, es esto. Eso es, y sabe manejar, haré esto, hay que hacerlo así, o no vaya muy lejos porque se va a romper. Eso es sabiduría. Ahora, ¿cómo él actúa esa sabiduría? Con entendimiento. ¿Y qué es lo que el entendimiento? Es conocer. Cuando tú conoces algo, o tú conoces un área de tu vida, un área de cualquier profesión, tú vas a actuar con sabiduría. Sabiduría es actuar con prudencia, sea en los actos moral o actos de negocios. No sé si me entendí. Santo. Por eso es que yo mencioné si Salomón pidió sabiduría o Salomón pidió entendimiento. Sí. Santo. Porque cuando Esto no lo leemos el capítulo 3 No menciona la palabra de Sabiduría. primera de Reyes, él no le dijo a Dios, dame sabiduría. Él pidió
entendimiento. Ahora, ese entendimiento en la palabra hebrea es Shema. Usted ha escuchado, Shema Israel. Esa palabra quiere decir es entiende, entendimiento, de entender. De tener la capacidad, pero esa palabra de entender, no solamente de entender, sino de que de prestar atención con una precisión de saber, discernir. Si alguien viene con malicia o viene con bien. Es tener un juicio judicial, porque era un rey. Los reyes no solamente gobernaban, que sentaban en una silla hacían lo que daba la gana. Ay. Los reyes tenían que manejar ciertos movimientos de jurisdicción, de jueces. Eran jueces, eran personas que tenían que sentarse a juzgar al pueblo de Israel, ¿verdad? Ciertas condiciones que el rey debe poner la mano. Eso es lo que Salomón está pidiendo. Salomón, claro, se le pone sabiduría porque ya a través de los años te he escuchado que pidió sabiduría y usted va a repetir lo mismo que usted escuchó por 500 años. Sí, claro. Pero cuando vamos al texto, porque ahí es que yo voy, cuando vamos al texto, dice entendimiento. Dice, dame entendimiento. Cuando tú buscas la palabra entendimiento en hebreo, lo que quiso decir es discernimiento de saber cómo manejar, prestar atención cuidadosamente, no tomar decisiones a la ligera. No tomar decisiones porque aquel me cayó bien o me dio una ofrenda. Es eso lo que está pidiendo Salomón. Wow. Ahora, a los años de Salomón de tener ciertas experiencias, ahí es donde él activa la sabiduría. Por eso es que vemos es que Proverbios, que se le atribuye, a uno le atribuyen medio libro a Salomón, otros dicen que no. Pero no vamos a hablar de eso. Proverbio es sabiduría práctica. Porque si tú no practicas el entendimiento, tú no tienes la sabiduría. Santo. Eso es lo que es Proverbio. Por eso que el Proverbio dice el joven, mayormente es al joven. ¿Por qué al joven? Porque el joven se cree que se lo sabe todo. Ay, lo dijo. A mí me pasó, a todo el mundo le pasó. Ya, todo nos ha pasado, ya, eso es verdad. Y se cree que el joven cree que va a estar todo el tiempo joven. Ay, lo dijo. Y cree porque maneja un celular y sabe poner un post en las redes sociales, cree que ya sabe manejarse todo en las redes sociales. Por eso es que Proverbio le da duro a los jóvenes para que ellos tengan conocimiento, porque la palabra discernimiento es saber lo que es bien y mal. Ay. Por eso es que Santiago dice, pedí sabiduría. Cuando dice sabiduría no está hablando de inteligencia, de que tú eres un genio. Está hablando de tú comportarte en momentos de tu vida con prudencia, saber cuándo callar, ay, santo, saber cuándo contestar y cómo contestar. Porque una cosa es, porque hay gente que dice, yo estoy harto de estar callado, no voy a desahogar. Voy a decir 2 o 3 verdades. Pero hay verdades que tú tienes que tener cuidado en decirlas, porque hay verdades que matan. Y hieren. Eso que dice que la verdad duele. Ay, lo dijo. Ay, padre. Sí, la verdad Airaos, duele. pero no y la verdad te hace libre también. Pero hay personas que tú no le puedes dar la verdad en 4 cucharadas. Tienes que dárselo en gotitas. En parábolas. Dárselo con un buen té. Con un desayunito. Exacto, tienes que ponerle un buen desayuno. Hay que prepararlo. Y cuando tú le das el jugo de China, tú le pones 2 o 3 gotitas de verdad para que vaya suavizando poquito a poquito el área. Ay, santo. Entonces, el rey Salomón, eso fue lo que él pidió. Entendimiento de cómo manejar un pueblo. Porque el pueblo de Israel no era fácil. Ay, santo. No, claro, un pueblo. Ningún país es fácil. Nada. Por eso es que hay que orar por los presidentes. Dios mío. Porque no es fácil. Ahora, se le atribuye a Salomón las riquezas y la grandeza del reino, que es la época de oro del pueblo de Israel. Ahora. Perdón, pastor. Se le atribuye, no. Él. Cuando él le pidió eso al Señor, el Señor le dijo, yo también te voy a añadir esto. Amén. Te voy a agregar esto. Riqueza te voy a agregar la riqueza. Y gloria. Gloria.
Ya, riqueza te y voy a gloria. dar cosas que tú no has pedido. Entonces ahí el Señor fue que le agregó eso. Y Amén. eso, o sea, de acuerdo a lo que dice el texto. Sí, tienes razón. El texto dice, por tanto, no pediste para ti riqueza ni nada de eso, ¿verdad? Te voy a Yo dar, te ajá, lo voy a añadir. riquezas y gloria. Y le dio paz. Eso es lo mejor, la paz. Yo soy una persona, yo era una persona que a mí me gustaba mucho pelear. Ok. Una persona que, sí, ay, yo era, santo. Bruce Lee, imagínate, un Bruce Lee, un Bruce Lee. hay dos tipos de Caribe, que es el puertorriqueño y el dominicano. Ay, esa dos ligas. Sí. Ay, padre. Tú sabes que esas dos ligas, pues, Un problema. Ay. Ay, santo. hasta que recibí la paz, yo dije, pues, oye, pero ¿por qué yo no Está apliqué tranquilo. eso en mi juventud? Tú sabes lo lindo que tú estás en paz y tranquilo. Sí, Chacho, eso vale oro, eso es oro. No, pero eso es lo oro. mejor que hay. Entonces, eso lo apliqué en mi vida de la paz. Ahora, volviendo al tema, Ujú. Salomón, eso es lo que la gente no sabe. O lo lee, o no lo quieren, o no lo entienden, o no lo estudian un poquito más a profundidad. Suéltelo, varón. Salomón, la gente lee lo que pasó después que pidió entendimiento, ¿verdad? O sabiduría, que vino la mujer, ¿verdad? Las dos mujeres que parieron. Que eran prostitutas, ajá, parieron un hijo. Bueno, Ajá. se le murió todo eso se ve bonito. Ok. Wow, dice que la fama de Salomón después de ahí pues subió. Pasaron un tiempo para aplicar ese movimiento, que es, ¿verdad? Para aplicar eso lo que Salomón hizo. Porque eso no fue la noche a la mañana. La gente cree que eso fue al otro día. Ay, eso cogió tiempo. No, eso cogió tiempo. Yes. Porque el libro de Reyes te está narrando cosas que pasaron por años. Ahora, esa riqueza que Salomón obtuvo, tuvo costo. Ahí es que yo voy a entrar. Explícate. Ay, ay, ay. Ay, santo. Salomón dice que pidió oro, pidió piedras preciosas para construir el templo. Ujú. Número uno es que la casa de Salomón era más grande que el templo. Santo. Ok, estamos bien. No hay nada malo con eso. Ok. No. Amén. No hay nada malo con eso. Ujú. Salomón pidió tantas cosas, hizo mucho trueque. Porque antes así que se movía, tú me das algo y yo te doy. Todavía se movía así, pero ahora está el dinero. Ay. Yo te doy tantos millones, tú me das este servicio. Antes no era así. El pueblo de Israel era un pueblo que vivía de la agricultura. Habían otros pueblos que eran más, tecnológicamente, eran más capacitados que en ellos. Ahora, ¿cómo Salomón obtuvo esa riqueza? Según los académicos, según, ¿verdad?, los libros que yo estaba tratando buscando información, aparte de la bíblica, dice que Salomón nació, algunos dicen que Salomón nació con una habilidad de hacer negocios. Salomón pidió entendimiento para qué? Gobernar. Yes. Ahí es lo que yo, es lo que yo quiero agarrar. Ujú. La sabiduría que Salomón obtuvo era una sabiduría de, según lo académico, era una persona que podía manejar negocios. Hay personas que saben cómo manejar negocios y obtienen una sabiduría porque practican lo que ellos tienen adentro y tienen una habilidad de hacer negocios prudentemente. Ahora, Salomón se le fue la mano. Porque Ay. Salomón endeudó el país. Y eso es lo que la gente muchas veces no lee. Nos enfocamos en la sabiduría de Salomón y en la riqueza, pero ¿a qué costo? Entonces yo me hice una pregunta. Wow. ¿Era realmente Salomón sabio? Podemos decir que sí, porque tampoco no lo vamos a dar al hombre, ¿verdad? No le vamos a quitar su mérito, Ok. porque ahí está, ¿verdad?, su legado y hay que respetárselo. Pero Salomón, Pero fue al final que se dañó. Sí. el libro te lo pone al final. Ujú. Porque el autor de Reyes no te está poniendo a ti las fallas de Salomón. Por esto fue que se dividió el reino. Ok. A él no le importa eso. Ok. Y aparte que Salomón decía que tiene que si 1000 mujeres, la gente juzga a 700 Salomón, esposas, 700 concubinas, yes. Pero para ese tiempo en los orientales, un rey que tenga muchas mujeres está hablando Que era de más hombre. prestigio de su reino. Mientras más yo tengo, más mi prestigio es grande.
Santo. Pero nos enfocamos que son 1000 mujeres y Salomón, pues Salomón era un Era un duro marido. que tenía de que 10.000 mujeres. No. Salomón, lo que para esos tiempos, mientras más mujeres tú tenías en esos reinos, en los orientales, más prestigio tú tienes. Dios mío. Mientras más riqueza, mientras más esplendor es tu reino, Ok. tú tienes rango, ¿verdad? en el ámbito de imperio, ¿verdad? De un rey. Ok. Es eso lo que se está fomentando, lo que quiere decir el autor de Reyes. Dios mío. No es porque Salomón era de que el más, wow, qué mujeriego, Ok, que, ok. que el hombre tenía labia. Ok. No, era porque había contratos, porque eran matrimonios Sí. con contratos. Y eso hay que saber. Eso hay que decírselo a la gente también. En ese tiempo también los reyes, por ejemplo, de otros lugares Casaban sus para hijas. buscar favores Ajá. Casaban de sus hijas, sus, Salomón, rey, le sus llevaban reinas. su mami chula como Ay, ay, santo. porque Ay. él aceptaba, Exacto. pero era buscando favores. Porque en Ok. el mismo capítulo 3 dice que Salomón se casó con una hija del faraón. Sí. Cuando entonces la Biblia te prohíbe casarte con otras mujeres. Con de otro extranjeras. reino. Entonces, ¿qué hago ahí? Ujú. Sí, no, claro. Entonces, todo eso hay que entenderlo, todo eso hay que estudiarlo para que tú puedas entender Ujú. el movimiento que Salomón estaba trayendo. Mm. Salomón hizo muchas cosas que yo, en lo personal, No lo había hecho. no estoy de acuerdo. Pero quizás tú no eres rey. Vamos Pero a hablar también de eso. exacto. Yo no soy rey, Ujú. yo no puedo estar de acuerdo porque yo no tengo esa formación de un rey. Ok. Ujú. Pero cuando tú vas estudiando, vas entendiendo ciertas cosas que la cultura cristiana Ujú. no abarca. Ok. Porque como mencioné, nos enfocamos en la riqueza, que tuvo mucha riqueza, Su sabiduría. 1000 mujeres, lo que pasó con las dos prostitutas, Ujú. y el pueblo se queda ahí. No, pero espérate, pero también la Biblia dice que no habrá uno más sabio que él ni antes ni después. So, no podemos decir que él no era tan sabio, porque no se levantará uno mayor que él, Ujú. ni después de él. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Sí, So, porque- el tipo era el más sabio. Exacto. Pero recuerda que para el pueblo de Israel o para el judío, ellos le van a dar más que énfasis al de él. Mm. Porque para mí el mejor pelotero es Manny Ramírez. Ay. Para También. mí. Para usted. El mejor pelotero dominicano para mí es Manny Ramírez. Ok. Ahí me encantaba ver a ese hombre. Ujú. Pero es el mejor pelotero que él. Ok. Que van a surgir mejores. Pero para mí, en mi libro, Ujú. ahí está Manny Ramírez. Ok. De los pitchers, ¿quién era para mí mejor? Pedro Martínez. Ok. Para usted. Pero hay un Nolan Ryan. Mm. Hay otros pitchers que están surgiendo. Que pueden ser que rompa, ¿verdad? Algunos ciertos récord. récords. Pero para el judío está diciendo eso. No, él es un duro. Pero cuando tú vas y investigas y haces un análisis quitando el fanatismo, tú vas a tener un análisis un poquito más diferente. Porque como mencioné, sí, él le dio grandeza al pueblo de Israel. Claro que sí. Trajo un montón de cosas, trajo animales, trajo Dice que oro, tenía piedra, 40,000 caballos. 40,000 tenía. caballos que no, en esa área geográfica no se daban. Mm. Piedras preciosas que Israel no tenía, en esa área no se daban. Entonces, ¿quién pagó eso? Salomón. Mm. Ahí es que yo voy. Ok. ¿Por qué se habla? Yo quiero preguntarle una pregunta. ¿Por qué se habla solamente de su grandeza y todo lo que él hizo y su sabiduría y no se habla de lo negativo? Buena pregunta. Santo. Y yo te voy a contestar con esta pregunta. ¿Por Sí. qué entonces hablamos de Sansón que se acostó con una ramera y no hablamos de la que Sansón tenía experiencia personal con el Espíritu Santo? Ok. Y eso está ahí. Claro. Nunca se habla de eso. Nunca se habla de eso. Nunca se habla de Se eso. habla solamente del mal que él hizo. El mal que hizo. Sí, pero no se habla del bien que él hizo. Porque, ahora, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque al ser humano, al hombre, lo que le gusta es el dinero. Ay, lo dijo. Ujú. Ay, santo. Yes. Porque aún dentro de la iglesia, 1000 mujeres. Salomón Wow. era un duro, 1000 Yes, mujeres. Yes. Porque eso es lo que la carne quiere. Yes. Ok. Y era sabio, Ujú. porque para tú tener riqueza, tú tienes que manejar ciertas capacidades Ujú, ujú.
de inteligencia, porque Yes. hay que decirlo. Ahora, como mencioné, esas riquezas que el pueblo de Israel, que Salomón trajo, ese recibo la pagaba el pueblo de Israel, porque estaba en deuda. Ok. Entonces Wow. yo haciendo ese soy yo, no me vayan a apedrear, por favor, porque Ok. la gente va... "No, Ese que es tu conocimiento. está en la Biblia, no me estoy inventando nada. Yo no estoy diciendo algo para que usted vaya ahora y coja a Salomón y lo crucifique. Ay. No, esto es para saber de dónde vino la sabiduría y qué hizo, porque así como exaltamos las cosas buenas, hay que marcar las cosas malas, no para criticarle, sino No, para no. que aprendamos. Para que Porque se está aprendamos, hablando claro. de sabiduría. Tú tienes que aprender, saber cómo hacer negocio. Salomón era una persona que sabía hacer negocio, pero esa sabiduría para adquirirla le costó bastante, que fue tanto que el pueblo se dividió. Uf. Porque los demás tribus eran que pagaban los taxes, vamos a Ok. decirlo, Los impuestos, sí. los impuestos. Ok. Judá no. Ay, padre. Y eso no está bien. Dios mío. Ahora, claro, Wow. según las leyes que él puso, según ¿verdad? El reino, eso estaba bien, porque el autor de Reyes no lo pone como que algo malo. Él lo veía bien porque el monarca en ese tiempo, el rey de ese tiempo era Salomón, y estaba trayendo ¿qué? Grandeza a su reino. a su reino. Y uno como nacionalista, tú vas ¿qué? A resaltar las cosas más grandes. ¿Qué es el dinero? Pero lo bueno de la Biblia es que no oculta nada. Porque Ay, él te lo padre. pone ahí también. Y pasó esto porque él tuvo que vender 20 ciudades. O sea, porque la deuda era grande. Que tenía Salomón. Entonces lo leemos ahí, entonces la pasamos por alto. Ok. Porque eso está ahí. Ok. Él tuvo que vender 20 ciudades. ¿Por qué? Porque había un déficit. Y los demás tribus eran que estaban pagando eso, ¿verdad? Esos trueques. Porque Ok. el pueblo de Israel lo que vendía era plátano, yuca. Era un pueblo de agricultores. Ellos no tenían más nada. Ok. Tú Wow. sabes que el poder, antes de que tú entres, Johnny, Sí, señor. el poder es muy peligroso. Porque el poder, estudiando la Biblia, muchos de los reyes, la mayoría, no todos, la mayoría comenzaban bien. Yes. Y comenzaban y traían a Dios y que Dios era esto y comenzaban a llevar holocausto y era un sacrificio, una cosa tremenda, pero ya después del tiempo entonces comenzaban a dañarse. Porque Salomón comenzó bien, todo Yes. comenzó bien, pero ya después que ya este hombre está en un nivel y un cierto nivel y ya Se mezclándose llenó. con reyes y con reyes de todos los lugares y esta gente con toda esa maña y con todas estas mujeres, pues se fue lamentablemente corrompiendo. Podemos poco a entender, poco. mis hermanos, que Salomón se llenó de ego dentro. Tuvo 1000 mujeres, tuvo 600 esposas, 300 concubinas. Dice que empezó a adorar a esos dioses de esas mujeres extranjeras. Recuérdate que esas mujeres extranjeras venían con otros dioses. Como yo te dije, la maña de todos esos Salomón hizo hasta altares, sabiendo el Señor que le dijo que siguiera su camino, no el camino de esas mujeres. No te ligue con esas mujeres. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que él se iba a desviar. ¿Y qué hizo Salomón? Él se desvió por su ego. Pero vamos a entrar al tema. Lo más importante. ¿Qué podemos aprender de Salomón? Sabemos que Salomón pidió sabiduría para gobernar ¿qué? El pueblo de Israel. Por eso debemos de priorizar. Debemos de priorizar la espiritualidad sobre lo natural. Debemos reconocer la verdadera sabiduría viene de ¿qué? De temer a nuestro Señor. Pero la Escritura nos dice que Salomón a lo largo de su vida, Salomón se vio que su reinado tenía bajas y altas, como está hablando el hermano. Tengo unos cuantos factores que incluyeron la desobediencia de Salomón en su reinado.
Primeramente, ¿qué fue? Su orgullo, su altivez, su desobediencia al mandato divino que Dios le ofreció como rey. Aunque comenzó, como estamos hablando, reinando con humildad, él tomó decisiones equivocadas. Podemos explicar razones por las que Salomón se desvió. Primeramente, Dios estableció reglas específicas al rey Salomón y él desobedeció, como está hablando el pastor. Por eso la explicación y la traducción está en Deuteronomio, capítulo 17, verso 17. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, que fue lo que hizo, para que su corazón se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La escritura nos dice y nos explica que Salomón tuvo ¿qué? 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Esto lo explica Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Nos dice, pero Salomón amó, además de las hijas de Faraón, ¿ok? A muchas mujeres extranjeras, cuando Dios le había prohibido que no se relacionara con mujeres extranjeras. Pero, ¿qué nos dice Romanos capítulo 7, verso 19? Nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hizo Salomón, mis hermanos. Dios mío, esto está poderoso, mis hermanos. Yo espero que usted se esté gozando grandemente. Santo Siga Jesús. compartiendo y siga comentando. Miren, mis hermanos, muchas personas que tienen poder, dinero, riqueza y de todo, abandonan todo eso, ¿Por qué lo hacen? como hizo Daddy Yankee, buscando lo que nosotros tenemos, Ok. que A es Cristo. que es a Cristo el que llena los vacíos. Yes. Sin embargo, hay muchos de nosotros queriendo lo que ellos tienen. Ah, ¿tú ves? ¿Tú escuchaste eso? Yes. Wow. Ellos están Wow, dejando mi todo hermano. eso que ellos tienen. Santo. Y nosotros, y muchos de nosotros estamos buscando Lo que ellos quieren. lo que ellos ¿Qué cosa? quieren. Para que tú veas cómo es que anda este mundo. Yes. Mis hermanos, miren, no busquemos la riqueza ni el poder, ni busque a nada Dios. de eso. Porque, como yo vengo diciendo hace como una semana, que esto fue lo que me puso el Señor, no es como tú comienzas, sino como tú terminas. Lo dijo. Lo dijo. Todo el mundo, Dios mío. la mayoría de estos reyes Dios comenzaron mío. bien. La mayoría de estos reyes comenzaban ofreciéndole de todo al Señor, muy Yes, lindo, todo yes. muy chévere, pero ya cuando el Señor comenzaba a bendecir, dice, bueno, ya mi siervo está haciendo esto, déjame, Yes. mira, vamos a añadirte esto, Yes. aunque tú no lo pidas, vamos a añadirte lo otro, toma esto, toma casa, toma poder, toma de todo. Entonces después viene el corazón de uno a irse dañando poco a poco. Hay un misterio en eso. Por eso dice el Señor que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico para que entre el reino de los cielos. Así lo dijo. Entonces nosotros, principalmente los cristianos, no debemos de buscar fama, ni dinero, ni poder, ni buscar los placeres, ni buscar eso, porque eso nos puede hacer nosotros daño. Es muy bueno progresar, es muy bueno crecer, pero téngase mucho cuidado. Ay, santo. Yo mismo, cuando el Señor a veces me abre puertas, yo mismo tengo que hablar con el Señor seriamente, decirle, hey, Señor, tú me estás bendiciendo, me abriste esa puerta. Yes. Pero ten mucho cuidado, Señor, conmigo. No Yes. permita que esto me aparte de ti. Porque llega un punto en que, bueno, tú tienes tu trabajo, pero viene el Señor y quiere bendecirte, pero también al mismo tiempo quiere ver lo que tú vas a hacer con esas bendiciones, cómo la vas a manejar. Y de repente viene, y también uno tiene que aprender a discernir las artimañas del enemigo. Porque puede ser que tú estés teniendo tu trabajo, pero puede ser que te aparezca uno que te pague 3 o 4 veces lo que tú estás ganando ahí. Entonces ya tú tienes que decir, bueno, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Ay. Y lo habla con tu esposa y dice, bueno, pero es que tremenda oportunidad. Tengo que tomarla. Pero de repente tú te metiste y la oportunidad comenzó bien, pero después con el tiempo se va dañando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos queremos la ambición, queremos más. Siempre queremos más. Y la Biblia dice claramente, buscar primero el reino de Dios Y su justicia. Y todo. El problema es que nadie quiere buscar el reino de Dios. Ay, lo dijo. Lo dijo. La gente quiere la añadidura primero Yes. antes de que la Yes, riqueza. yes, yes. Entonces, ahora mismo, varón, ya para terminar, para culminar, porque el tiempo pasa demasiado Wow, rápido. qué rápido. Estamos caminando
en vía contraria. Mm. Estamos buscando no lo que el Señor quiere, sino lo que nuestra carne quiere. Amén. ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente sobre esto? De que no sean como Salomón, que comenzó bien, que le pidió al Señor entendimiento Miento. Ay. para poder Gobernar. llevar al pueblo, gobernar al pueblo Yes. con una justicia correcta, pero entonces terminó dañándose con todas las cosas que vino el enemigo ofreciéndole. Porque recuérdense que esos reyes, como estaban hablando ahorita, esos reyes venían y le ofrecían para hacer el contrato. ¿Y cuál era la necesidad de ese hombre estar recibiendo toda esa cosa? Mire, Arrecia, varón, ahí. Ay, algo- santo. Ay. Escuchándolo ustedes, Ujú. hay algo que nosotros debe de decir, de buscar, es el discernimiento de espíritu. Santo. Y le voy a decir por qué. Mm. Mientras yo estaba estudiando lo de Rey Salomón, yo me enfoqué más en el discernimiento. Santo. Porque el discernimiento es algo, hay dos tipos de discernimiento. Está el que es natural. Mm. Discernimiento natural es el que tú sabes qué es bueno y qué es malo. Tú sabes lo que es amargo y lo que es dulce. Yes. Pero para eso tú tienes que pasar primero, para tú saber lo que es amargo, tienes que pasar por lo que es dulce. Santo. ¿Verdad? Ok. En lo espiritual es algo que tú vas desarrollando según las experiencias que tú tienes, si tú eres evangelista, maestro, pastor, todo eso. Ujú. Entonces, miren, Wow. en cuestión de trabajo, tienes un trabajo, te ofrecen algo mejor, tú lo hablas con tu esposa, que es lo mejor que tú puedes hacer, Mm. y lo consulta con Dios. ¿Es tuyo esto o no? Mm. Si es tuyo, dame el discernimiento de Ok. poder hacer esto bien. Si no es tuyo, tú lo quitas. Ok. Pero queremos más. Ujú. Ujú. Entonces, el discernimiento es algo que mucha gente o no lo quieren porque quieren los dones, los mejores dones. Ok. De milagro, del don de ciencia y todo esto. Ok, pero para tú manejar esos dones, tú tienes que tener un discernimiento. Mm. Porque la sabiduría que nosotros hablamos, Ujú. la hablamos pero no la aplicamos. Ay, lo dijo. Santiago dice, el que está falto de sabiduría, que la pida. Ujú. Mira qué Que la da en cosa. abundancia. Ok. Que la da en abundancia. Yes. Y como yo mencioné, la sabiduría que está hablando él no es de que tú eres un genio, hacer negocio, eso no. Es lo que está hablando es que tú comportarte dentro en tu vida, vivir una vida de fe por identidad. Yo siempre Ok. menciono esto, la fe y identidad. ¿Por qué fe e identidad? Porque la fe por identidad es que tú dices que tú eres cristiano, Ay. pero cuando tú dices yo soy cristiano, pero cuando tú te manejas, no tienes la sabiduría de cómo Ay, manejarte Dios como mío. un cristiano. Santo. Que te falta discernimiento. Discernimiento, lo dijo. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? En estos minutitos, aplicar, enseñar un poco. El discernimiento es algo que nosotros diario debemos de pedir. Dios mío. Porque si tienes discernimiento de espíritu, tú vas a saber cómo manejarte aún en las oportunidades que te lleguen. Porque si recibo un aumento Yes. y voy a ganar $500,000 más Y me va a alejar de Dios. y me va a dejar de Dios Dios porque mío. requiere más tiempo, Ujú. tú tienes que pensarlo. Dios mío. Pero fíjate eso, o que ganaste los $1,000, 500, vamos a suponer, Ujú. no te afecta en lo de Dios. Ok. Vas a la iglesia regularmente. Ujú. Tienes el aumento. Ok. Ahora, pregúntate, Señor, ¿por qué estoy ganando $500 más, $1,000 más? ¿Qué tú quieres que yo haga con ese dinero? ¿Para qué tú me estás preparando? ¿Para qué? Ok. Ujú. Eso es un tipo de discernimiento que tú Ok. pides. Claro. Ok. Porque recibimos los $1,000, varón, y ya tú estás pensando que me voy a comprar el carro, Ujú. los zapatos que yo quiero. Está Para bien, pagar- eso para está pagar lo bien. Ok. Eso está bien. Ujú. Eso está bonito. Pero hay que sentarnos y madurar. ¿Por qué yo estoy recibiendo esos aumentos? Ujú. Ujú. Tienes que pensar, bueno, tengo una deuda que puedo saldar, Ok. puedo pagar mis biles más Ujú. frecuentemente, cómodamente.
y tú estás teniendo una sabiduría de cómo manejarte en lo financiero. ¿Por qué? Porque tuviste un discernimiento, que hiciste una pausa, que muchas veces no hacemos pausa, queremos seguir corriendo. Yes. Y rápido y no, Ok. y no pausamos. Señor, ¿por qué estoy recibiendo esto? Ayúdame a discernir. Dame la sabiduría de manejarme. Claro que sí. Y eso es la cosa. Salomón tuvo muchas cosas. Claro que sí. Sabio, después de viejo, vamos a decirlo así, claro. Pero pasó cosas, En Claro. el camino. malos negocios, Yes. malas decisiones, Ok. que aunque la Biblia no lo dice específicamente, pero cuando tú haces un periscopio, analiza por qué pasó esto, por qué las 20 ciudades, por qué se casó con mujeres, por qué puso altares. Tienes que analizar, Sí, claro. Ok. analizar y pensar. Pero la sabiduría que él pidió en el capítulo 3 no se ve en los demás Ay. capítulos. ¿Me sigue? Entonces, eso es porque el discernimiento y la sabiduría te va a llegar a una madurez de tú manejarte, no solamente bueno tú, y en lo malo. en lo bueno y lo malo, sino a otros. Yes. Dios mío. Por eso es que está el libro de Proverbios ahí. Y es bueno leerlo Sí. Ok. regularmente. Porque, hermano, Proverbios a mí, en mi juventud, Te enseño. me libró de muchas. Dios mío. Wow. Pero el que está en la calle dice, no, eso, vamos a decir la palabra correcta, eso es un bobolón. Ay. Pero no sabe. Ay, qué zángano que no aprovechó. Pero cuando tú ves el resultado final, Ay. dice, el bobolón fue más inteligente. Gente. Ay. Ese terminó bien. Ay. Porque hay que una sabiduría práctica. Pero tienes que pasar primero por el problema. Por el y proceso. aprender Ujú. para que tú tengas sabiduría. Pastor, quiero hacerle una pregunta personal. ¿De qué nos sirve a nosotros como personas cristianos? Mira Salomón, tanta sabiduría. Pero entonces a lo largo del tiempo, ¿qué sucedió? Se desvió. Entonces, ¿para qué adquirir tantas riquezas, tanta sabiduría y a lo último hacemos lo mal hecho? ¿Para qué? Ya para terminar. Ya para terminar. Bueno, muy buena pregunta. Hay personas que tienen 100 millones de dólares y quieren 100 más. Ay, lo dijo. Y tú, yo le hice una pregunta al hijo mío, Sí. va por 18 años, le pregunté, si tú tienes 50 millones de dólares en el banco, ¿qué tú haces? Y dice, pues tener más dinero. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ups. ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres tener millones en tu banco? ¿Por qué? Y lo que pensamos comprar casa, carro, ok. Ahora, si yo recibo ese dinero, yo claro, voy a saldar porque soy humano. Ah. No voy a ser hipócrita aquí, voy a decir, no, yo voy a... No. Yo voy a A pagar todo lo que debo. a mi casa primero. Ok. ¿Entiendes? Ajá. Pero, ¿por qué tengo ese dinero? ¿Para qué? Esas son preguntas que no se hace. Ahora, claro, una cosa es yo sentarme aquí y decirlo porque no tengo el dinero. Ahora, Ay, si yo lo tengo, es otra cosa. Es otra cosa. Yes. Yes. Pero para eso tenemos la palabra del Señor. Santo lo dijo. Exactamente. Tenemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, el Evangelio, Yes. cabe en todo. Mm. Este libro que ha sido criticado por muchos, por años, tiene algo que cuando el ser humano lo lee, hay un cambio. No, en cambio, yes. Seas pobre O sea, rico. o seas rico. Wow. Hay un cambio. Yes. Definitivamente. Porque es el corazón. Dios mío, de la vida. Es el corazón. El hombre, el corazón del hombre Seguía, tiene GPS. por este libro, cambia el corazón del hombre. Yes. Wow. Señores, la gente está prendida con Gerson. Yo no sé, varón. Aquí está la gente No, comentando no. a dos manos. Mis hermanos, ya Wow. lamentablemente el tiempo se nos acabó. Bueno, mis hermanos, ya para terminar nuestro programa, vamos a mandarles saludos a todas las personas que se conectaron. Le damos las gracias a ustedes por conectarse en nuestro programa. Pero ya es el tiempo de terminar nuestro programa. Le quería preguntar, Pastor, ¿cómo pueden comunicarse con usted por las redes sociales? Su información. Su información a las redes. Lo oculto, la dirección, De todo. su léelo ahí iglesia. todo. Bueno, tenemos una página en Facebook.
Mayormente, voy a ser sincero, mi esposa es el cerebro Ay, La que maneja todo eso. ella es la que Ay. maneja eso. Gracias al Señor que me bendijo con toda bendición espiritual Santo. antes de la fundación del mundo. Por eso que Dios me la puso. Vamos a ponerle a esta brújula porque después el hombre se me pierde. Se necesitan las mujeres, seguro. Pero tenemos una página en Facebook, o puede entrar, ¿verdad?, a mi página, se puede comunicar conmigo. Y los cultos tenemos los jueves de 7 a 9, culto de oración y estudio bíblico, Ok. que eso es lo mío. Y culto evangelístico los domingos de 1 de la tarde a 3:30 más o menos, dependiendo, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo se mueva ese día. Nuestra iglesia se llama Iglesia Chequina Edificando sobre la Roca. Estamos ubicados en Potoque, en la Smithfield. No sé si mi esposa me puede ayudar ahí con la dirección, disculpe. Ay, ok. Aleluya, pero estamos ahí ubicados, y el teléfono está en la información. La información la tenemos en las redes sociales, pueden estar ahí. Está así mismo, Iglesia Chequina sobre la Roca. Ok. Ahí está toda la información. Ok. Amén, amén. Bueno, pues vamos a despedir entonces con una oración de Amén. parte del varón. Aleluya, bien, vamos Sí, a orar. Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias te te damos, glorificamos, Jehová, te doy gracias, Señor, gracias, por este Padre. momento tan hermoso, Señor, donde hemos aprendido, donde hemos crecido, pidiéndote, Gracias, Señor, te que tú nos ayudes, Dios mío, a desarrollar el discernimiento, Señor, Padre. y que la sabiduría no sea parte de nosotros, Dios mío, como me dice tu palabra. Primeramente hay que temer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Santo. Y cuando dice temor no es tener miedo, sino es respeto a tu palabra. Yes. Yo te Sí, pido, maestro, Señor, la aleluya, que gloria tú y la honra abras el es tuya. entendimiento, Dios mío, que tú sanes, el que tú control de las restaures, almas, Dios Señor. mío. Hay personas que necesitan, Señor, un toque, un empuje de tu Santo Yes, Espíritu. Santo, Hay personas que necesitan, aleluya, gloria, percibo mi espíritu ahora, que hay personas Yes. desesperadas, Santo Señor, Jesús, aleluya. Señor. Yes. Yo te pido, Señor, gloria a Dios, que tú, Alcánzanos, Dios mío, Señor. trate, Dios mío, con esas vidas. Señor, que tú envíes ángeles, Dios Oh, mío, sí, una Santo palabra de un Jesús. siervo, alguien que venga Yes. con una palabra de esperanza, Dios mío, un Toca los toque de corazones, vida. Señor. Yo te pido, Señor, que tú arranque toda amargura, Bendice, Dios mío, toda Señor, depresión, a tu siervo, a su familia. que tú arranque Dios. toda A tu iglesia. tristeza. Espíritu Santo, Dios, la fortalece Oh, en sí, esta Señor. hora. Y yo te Yes. pido, Señor, por mis hermanos, Señor, aleluya. Señor, Mis control, hermanos, Señor, bendice, aleluya. Señor, Como yo tu dije, la pueblo. palabra unidad va a unir. Santo Aquí van a haber personas que Jesús. de diferentes Yes. tipos de pensar, pero es una unidad para crecer, aleluya. Yo Así te es, pido, Señor. Dios mío, que esa palabra de unidad, Dios mío, esté aquí siempre presente. nombre Dios mío, así de quitando Jesús. todo perjuicio, Señor, sino que sea una unidad genuina de comunidad, Padre, Dios mío, Señor cristiana, para restaurar, para fortalecer, Dios Yes. mío, para que, Señor, para gente que está en falta de perdón, aprenda a perdonar. Personas que tienen que aprender a soltar, personas que tienen que Yes, aprender, aleluya, a Santo. restaurar, Dios mío, el altar, Yes. el altar que está en ruina en sus corazones, pero viven una vida de apariencia. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que a través de estas redes sociales, Señor, mis hermanos traigan esa Yes. palabra fresca, una palabra, aleluya, de ríos de vida, una palabra que fluya leche y miel, Dios mío, para restaurar vida, para gloria y honra, Señor, de tu reino. Padre Santo, gracias, Señor, bendícelo, Señor. Bendice a la gente que están escuchando, Señor, y que van a escuchar en un futuro, Dios mío, esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. amén. Amén y amén. Bueno, ya para terminar nuestro programa, le damos las gracias primeramente a nuestro Señor. Pastor, gracias por compartir la palabra con nosotros. Fue Un placer. una palabra que edificó al pueblo. así Gracias mismo por es. esa inteligencia que nos enseñó a nosotros, que vamos a aprender más de usted. Aaron, ¿cuántas veces tú crees que podemos invitarlo? Algunas 3,000 veces. Bueno, bueno. El varón tiene. Ay, santo. No, tiene mucho conocimiento. Le damos las gracias por todas las personas que se conectaron y esto será hasta La próxima, mis hermanos, gracias a todos los que estuvieron compartiendo. Si usted siente que esta palabra tocó su corazón, háblenos en privado. Nosotros queremos orar también por usted en privado. Si se quiere entregar al Señor o reconciliarse con el Señor, también háblenos en privado. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Oficial Unidos en Cristo. Oficial Unidos en Cristo. Y en Instagram, unidosencristo.org.
OFC. Gracias a nuestro hermano Gerson Amén. por estar aquí con nosotros. Gerson Ramos en Facebook, que no se le olvide, Wow. de la iglesia Chequiná. Así que, mis hermanos, gracias a todos los que estuvieron compartiendo. No sé si se me olvida algo, está todo bien. Bueno, mis hermanos, esto fue Unidos en Cristo.